Yo creo que todos nosotros estamos muy agradecidos por todo lo que Dios ha hecho durante este año. Estamos aquí celebrando el último domingo del año para aprender de su palabra y para aprender los pasos que nosotros debemos tomar. La verdad es que tengo muy buena noticia para ustedes este día. Los fracasos no son fatales. Vamos a ver en un momento un video que demuestra uno de los fracasos más tristes de toda la Biblia. Pero la buena noticia es que al fin del estudio vamos a ver que Dios tiene esta habilidad maravillosa para cambiar nuestros fracasos en victoria, para llenar nuestra vida con esperanza y darnos el privilegio de sentir este gran amor que Dios tiene hacia nosotros. El Señor se volvió y miró directamente a Pedro. Entonces Pedro se acordó de lo que el Señor le había dicho: hoy mismo, antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo de ahí, lloró amargamente. ¿Cuántas veces nosotros hemos llorado amargamente por nuestras tonterías, nuestros pecados, nuestros fracasos, por decisiones malas que hemos tomado? ¿Cuántas veces hemos sentido como Pedro? ¿Cuántas veces hemos visto la mirada penetrante de Jesús? ¿Y cuántas veces hemos hecho la pregunta: ¿por qué lo hice? ¿Por qué lo hice? Es buena pregunta. Y eso es lo que vamos a investigar esta mañana. ¿Por qué lo hizo Pedro? Y la primera razón que podemos notar es este enemigo de nosotros, Satanás. Cristo le había advertido a Pedro: Simón, Simón, Satanás ha pedido zarandear a cada uno de ustedes como si fueran trigo. Cristo ya le había dicho, pero Pedro no hizo caso. Satanás no tiene la culpa de los pecados que cometemos, pero la verdad, Satanás está a nuestro lado jalando, empujando. Una vez un hombre vio a Satanás sentadito al lado del camino, llorando. Y le preguntó: Satanás, ¿por qué lloras? Y él dijo: había tantas veces cuando quise presentar una tentación y se me adelantaron y pecaron sin haberles ofrecido tentación. ¿Verdad que así somos? No podemos echar la culpa a Satanás. Pero al mismo tiempo, si no nos damos cuenta que Él está ahí buscando con sus trucos, con sus engaños, cómo llevarnos al pecado, cómo presentar una tentación muy deliciosa, si no nos damos cuenta que así es su modo, vamos a pecar más frecuentemente y más poderosamente. Tenemos que darnos cuenta que tenemos un enemigo que está buscando la manera para arruinar nuestras vidas. Pedro no hizo caso a la advertencia que Jesús le había dado. Pero hay otra razón. Segundo error, Pedro no conoció a sí mismo. Y nosotros no nos conocemos a nosotros mismos. Pensamos que somos más fuertes de lo que somos. No nos recordamos que
Dios es el que tiene el poder y no nosotros. Pedro tal vez pensó, mire, he podido caminar encima del agua. ¿Qué me va a costar pasar una noche con Jesús? Es fácil. Hay que reconocer nuestras debilidades. Por eso el alcohólico dice, yo puedo dejar de tomar, pero no quiero hacerlo ahorita. Si quisiera, podría. Podría dejar de mentir y tomar este camino fácil para escapar, pero es tan fácil, ¿para qué? Podría si quería, pero no quiero. Podría dejar de visitar la casa chica, pero no, mejor no. Podría si quería. ¿Sabe la frase más peligrosa saliendo de la boca de un cristiano? Yo sí puedo. Dios es el que puede, no nosotros. Mejor decir con Pablo estas palabras, pues todo lo puedo hacer por medio de Cristo, quien me da las fuerzas. Pero había otro error en la vida de Pedro que le llevó al fracaso. Pedro siguió de lejos. Su error fue paso por paso, pasito por pasito. Lucas 22 dice, Pedro lo siguió de lejos. Hace poco un miembro de nuestra congregación o de nuestro estudio bíblico, un estudio bíblico en inglés ahí en la casa de nosotros los domingos en la noche, un miembro del estudio dijo, ¿sabes qué? Recientemente me siento un poco alejado de Dios. Y para celebrar esta gran decisión, el domingo pasado nos asistió a los servicios. Si te sientes lejos de Dios, adivina quién se ha movido. Nosotros. Son muy pocos los pecados que se desarrollan de un segundo al otro. Es paso por paso. Y vamos a ver los pasos que tomó Pedro esta noche. Jesús, celebrando, después de haber celebrado la Pascua, según el Evangelio de Lucas, les preguntó, ¿tienen alguno de ustedes una espada? Y contestaron, sí, tenemos 2 espadas. Y Cristo dijo, basta. No sabemos si al decir basta que dijo que ni espada quiero o que con 2 sería suficiente. Pero Pedro notó lo que Jesús le había dicho. Y cuando llegaron los acusadores para arrestarlo, ¿qué hizo Pedro? Sacó su espada, cortó la oreja del siervo del sumo sacerdote. ¿Y qué le dijo Cristo? Eso no. Eso no es lo que quiero. Y Pedro, confundido. Pedro pensó, esto es lo que Jesús hubiera querido que hiciera. Y cuando llevaron a Jesús, Pedro siguió de lejos. Tal vez pensando, si le sigo, a ver si de alguna manera lo puedo rescatar. Pero por lo menos Pedro quiso ver lo que le iba a pasar a Jesús. Pero siguió de lejos. Aquí está una advertencia. Seguirle a Cristo de lejos es como no haberle seguido. Ahí vamos a ver paso por paso los errores que hizo Pedro. Y empezó con seguir de lejos. Pedro logró entrar al patio del sumo sacerdote. Vio a Jesús ahí de lejos. Y en eso llegó una criada y lo acusó de ser discípulo de Jesús. Y Pedro lo negó.
hasta con maldiciones, negó que conoció a Jesús. Maldito sea yo si conozco a este hombre. En este momento yo creo que Pedro no pensó que con estas palabras negaría a Jesús. Él solo pensó, ¿cómo lo puedo rescatar si yo mismo soy preso? Entonces voy a decir que no y así puedo ganar un poco más de tiempo a ver en qué manera lo puedo rescatar. Paso por paso, tomando mal camino. Pero el error más grande, Pedro tuvo miedo. Ahí está la base de todo el problema de Pedro. Entró miedo. Porque él había visto la manera en que ya habían golpeado a Cristo y sabía, esto es lo que a mí me espera. Había escuchado los gritos, los rumores que de repente habrá una crucifixión. Y puede ser lo que le iba a tocar a él. Entonces, con miedo empezó a negar a Jesús y lo hizo 3 veces. Y el Evangelio de Lucas menciona que Jesús le miró a Pedro y Pedro miró a Jesús. Los ojos se hicieron contacto y de ahí se dio cuenta del gran fracaso que había cometido. Pedro tenía miedo. Y les pregunto a ustedes esta mañana, ¿tienen ustedes algún tipo de miedo? Miedo de que alguien va a llegar a saber que tú no eres tan bueno como pareces. La verdad, yo creo que así somos todos. Tenemos miedo de que alguien va a saber del secreto que estamos guardando, de algo que cometimos en el pasado o algo que alguien ha cometido contra nosotros. Algún secreto que no queremos que ninguna sepa. Miedo de que el matrimonio no va a durar. Miedo de que el dinero no nos va a alcanzar. ¿Qué tipo de miedo llevan ustedes aquí esta mañana? ¿Tienen miedo de que te van a rechazar? Que eres un fracasado. No solamente que fracasaste, sino que es lo que tú eres. Porque eso es lo que te han dicho durante toda la vida. ¿Cómo salimos de este miedo? ¿Cómo salimos de estos fracasos? Gracias a Dios hay remedio. Y el primer paso es llegar a saber que nosotros no podemos superar nuestros pecados por nuestros propios esfuerzos. No depende de mi propia fuerza, de mis propias fuerzas. Depende de lo que Dios ya ha hecho por mí. Pedro pensó que de alguna manera le iba a solucionar la situación, pero no resultó así. Dios no quiere escuchar nuestro grito diciendo, yo sí puedo. Dios quiere escuchar nuestro lamento diciendo, ya no puedo. Esta es la voz que va a llegar a los oídos de Dios. No puedo, necesito de tu ayuda. Y Dios escucha.
Dios no quiere escuchar a nosotros diciendo, espérate, Dios, te voy a mostrar que yo puedo. Necesito de tu gracia, pero un pedacito nomás, porque, mire, qué bueno soy. Dios quiere que digamos, ya no puedo. Dependo de lo que Dios ha hecho por mí. Es exactamente lo que la palabra de Dios nos declara. Pues todos hemos pecado. Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Sin embargo, Dios nos declara justos gratuita y bondadosamente por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. Buen versículo para memorizar. Otro paso que debemos tomar es un encuentro con Cristo. El Evangelio de Juan habla del tercer encuentro entre Jesús y Pedro, después de la resurrección de Cristo. Ellos habían seguido las instrucciones de Cristo, habían regresado al lago de Galilea. Y Pedro dijo a sus compañeros, ¿qué tal vamos a pescar? Bueno, esta fue su profesión de antes. Y así fue, salieron, se embarcaron, pero esa noche no pescaron nada. Al despuntar el alba, Jesús se hizo presente a la orilla, pero los discípulos no se dieron cuenta de que era Él. Cristo le preguntó si tenían algo de comer. Y cuando le dijeron que no habían pescado nada durante toda la noche, Jesús les dijo que tiraran la red a la derecha de la barca. Y así lo hicieron. Era tal la cantidad de pescados que ya no podían sacar la red. Y Juan le dijo a Pedro que este hombre a la orilla del lago era nadie menos que Jesús. Y Pedro se tiró al agua, a este Pedro. Los otros discípulos lo siguieron, arrastrando la red llena de pescados. Pues estaban a escasos 100 metros de la orilla. Al desembarcar vieron unas brasas con un pescado encima y un pan. Y Jesús les invitó a comer. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿y quién eres tú? Pues sabían que era el Señor, sin duda. Y Jesús se acercó, tomó el pan y se lo dio a ellos e hizo lo mismo con el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a sus discípulos después de haber resucitado. Y cuando terminaron de desayunar, Jesús y Pedro tuvieron su encuentro. Jesús le preguntó a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, tú sabes que te quiero, contestó Pedro. Apacienta mis corderos, le dijo Jesús. La pregunta, ¿me amas? Usando la palabra agapeo, agape. La palabra agapeo implica la idea de reverencia cariñosa, obediencia pronta, el reconocimiento agradecido por los beneficios recibidos. Es una palabra que usaron los cristianos entre ellos, una palabra que en el griego secular casi no se usaba. Pero Pedro al contestar dijo, tú sabes que te quiero, usando la palabra fileo, que indica afección, habla de amor, pero no es tan fuerte como la palabra que Jesús había usado, la palabra agape, agapeo. El encuentro sigue.
volvió a preguntarle, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Cuida de mis ovejas. El encuentro sigue. Y la tercera vez llega a su conclusión. Por tercera vez Jesús le preguntó, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Fileo. Ya usando la palabra que Pedro había usado. Y Pedro se entristeció de que la tercera vez le dijera, ¿me quieres? Fileo. Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. A Pedro le dolió que por tercera vez Jesús le hubiera preguntado. ¿Por qué Cristo hizo la misma pregunta 3 veces? Yo creo que sabemos, porque Pedro le había negado 3 veces. En esta historia, Cristo está ayudando a Pedro a enfrentar su pasado, perdonándolo, porque Jesús le dio un trabajo bastante importante. No le hubiera entregado este trabajo tan grande si no le hubiera perdonado. Cristo le dice a Pedro, yo voy a trabajar a tu lado. Ahí vamos. Todo está bien. Pero Pedro, tienes que darte cuenta de lo que hiciste. Te perdono. Pero quiero que pongas nombre a lo que tú has hecho. A que te des cuenta de lo que hiciste no era correcto. Te perdono. Trabajo a tu lado. Pero no escondo lo que tú has hecho. Y Cristo tiene la misma promesa para nosotros. No nos debe dar miedo confesar que somos pecadores, nombrar nuestros pecados, porque esta es una confesión que no somos capaces, pero Dios sí es capaz. Vimos que el mayor problema de Pedro fue temor. Temía de que le iban a matar, que le iban a golpear. Y por eso fracasó. Pero aquí vemos el amor que quita el temor. Este trabajo que Cristo le entregó, diciéndole a Pedro, te confío en ti. Yo sé que puedo contar contigo y tú puedes contar conmigo. Vamos a trabajar juntos lado a lado. Te perdono. Y así fue. Unos 50 días después, vemos a Pedro predicando a los mismos judíos que habían crucificado a Jesús, con la gran posibilidad que le iban a crucificarle a él, por haberles acusado de la muerte de Jesús. Pero Pedro predicó con valor, con valentía, con fuerza, con poder. Y unos días después, las autoridades judías arrestaron a Juan y a Pedro, los golpeaban, les dijeron que ya no debían predicar más en el nombre de Jesucristo. Y Pedro les dijo, vamos a obedecer a Dios y no a los hombres. Y mire lo que pensaron los miembros del concilio, que habían escuchado estas palabras valientes. Los miembros del concilio quedaron asombrados cuando vieron que el valor de Pedro y de Juan. ¿A dónde se fue el temor? ¿A dónde se fue el miedo? Ahí vemos
el poder del amor de Dios. Porque veían que eran hombres comunes sin ninguna preparación especial en las Escrituras. Y también los identificaron como hombres que habían estado con Jesús. La verdad, los fracasos no son fatales. El pecado más grande puede ser perdonado. Uno puede llegar a aceptar este amor de Dios y el miedo va por un lado. Y al sentir este perdón de Dios, nos da un ministerio, nos da una manera de ayudar a otras personas. Yo recuerdo el testimonio de Javier hace más de un año, hablando de las veces cuando él cantaba en Sábado Gigante, cuando era músico secular. Y ahora ha invertido estos talentos para el crecimiento del reino de Dios. Ya vamos a ver varios domingos cuando él no va a estar con nosotros, porque va a estar en otras congregaciones alabando a Dios y dando su testimonio. Que lo que importa no es Sábado Gigante, sino el Dios gigante, el Dios grande que tiene poder para solucionar nuestros problemas. Recuerdo cuando Javier dijo el temor que tenía, él dijo, a ver si alguna vez sí puedo llegar a cantar ahí en Sábado Gigante. Y después de haber cantado en Sábado Gigante, dijo, a ver si me van a invitar otra vez. Los placeres del mundo nunca nos satisfacen. Tenemos aquí Gabriel y Jackie Cosme, divorciados por 23, 24 años, se volvieron a casar y Dios, a pesar de ese fracaso, Dios les ha dado un ministerio dirigiendo el ministerio a los matrimonios. Hay muchos ejemplos aquí de personas que se han entregado a Dios y Dios les ha dado un ministerio, una manera de servir. No tiene que estar aquí dentro de este edificio, su servicio. Hay muchas maneras de servir. Mejor servir ahí afuera. Ahí está donde podemos ver la necesidad. El domingo próximo vamos a escuchar el mensaje de Flavio César, otro rescatado del pecado y entregado al servicio de Dios. Este mensaje hoy está dirigido a 3 grupos. El primer grupo son los que son como Pedro. Han cometido un pecado tan grande que no se puede esconderlo. Han fracasado de una manera en que, pues todos lo saben. Pero la buena noticia es que hay remedio. Hay manera de solucionar este fracaso. El segundo grupo son los que no han cometido pecados muy grandes, muy graves. Son más o menos buenos y sanos. Pero pregunto, ¿quién eres tú para decidir cuáles pecados son graves y cuáles no? ¿No sabes que el pecado más grande es decir que no tienes mucho? Yo he visto durante mis años de ministerio unos que vienen aquí con nosotros de afuera y parece que son más o menos buenos y sanos, pero no sabemos lo que tienen por adentro, secretos, heridos, vidas dañadas. Ustedes han escuchado del comediante y actor Bill Cosby. En su show de televisión se presentó como el papá perfecto, el esposo tremendo, doctor médico profesional.
Y tenía tanta fama de ser tan bueno que dio muchas pláticas a los estudiantes de la universidad hablando de la moralidad. Y ahora hay más de 60 mujeres que le han acusado de haberlas violado. Lo que se ve, no todo el tiempo es como es. Los que han fracasado saben que necesitan de Dios. Los que no tienen tanto pecado, a veces dicen que no. Pero no se han dado cuenta todavía de su propio orgullo, de su propio pecado, que otros todavía tal vez no lo han llegado a conocer. Y hay un tercer grupo que necesitan escuchar este mensaje. Y estos son los que han sido dañados por abuso sexual, abuso físico, abuso verbal. Que han escuchado tantas veces que no valen nada, que han llegado a creer que esto es lo que vale. Y pensando ellos que lo que les ha pasado a ellos es su propia culpa, cuando de veras es la culpa de otra persona. Pero tienen este miedo, tienen esta duda, si Dios de veras puede perdonarlos. Y la verdad, claro que sí. Y este es el mensaje que quiero compartir con ustedes. Que los fracasos no son fatales. Dentro de su boletín hay una tarjeta. Y lo más importante es la primera en la lista. Es la oración de salvación. Dios, confío en tu amor por mí. Te pido que me salves de mis pecados, porque solo tú tienes el poder de hacerlo. Te pido que me des de tu poder para cambiar mi vida conforme a tu voluntad. Te encomiendo mi corazón y profeso mi fe en ti. Amén. Y si nunca has hecho esta oración, tienes oportunidad de hacerlo esta mañana. Poner ahí, por eso le entregamos un lapicero, un bolígrafo a todos los que entraron. Ahí puede poner su palomita indicando que este es su deseo. Si ya has hecho esta decisión, no lo tiene que rehacer porque es una decisión para toda la vida. Hay unos que todavía no han sido bautizados por inmersión. Les invitamos que sean bautizados. Hay otros que han asistido aquí por un tiempecito, pero todavía no han hecho su declaración de que quieren ser miembros oficiales de esta congregación. Hay un curso de membresía este miércoles a las 7. Hay unos que quieren servir y cuando digo que tenemos varias maneras en que pueden servir aquí entre nosotros, pero más que todo el servicio está afuera de este edificio. Está ahí en sus vecindarios ayudando a los necesitados. Tenemos grupos de vecindad. Varios de ustedes todavía no son miembros de un grupo de vecindad. Les invitamos. Estos grupos es el lugar donde uno puede sentir en casa. Tenemos el grupo de recuperación que va a empezar otra vez, no este jueves, sino el otro. Y algo que todos pueden poner un palomita aquí donde dice orar por la unidad y el crecimiento de la obra hispana. Me comprometo a orar por la unidad de la obra hispana. Y tenemos unas tarjetas nuevas que uno puede llevar para invitar a gente para que puedan estar aquí con nosotros. En vez de pedirles que se pongan de pie, pueden mantenerse sentaditos. Y voy a invitar al equipo de alabanza que pasen aquí a cantar por un momento. Y mientras ellos están cantando, yo voy a dirigirnos en una palabra de oración. Y ustedes, mientras el equipo está cantando,
hacen su oración, pídele a Dios donde le toca en esta tarjeta. Y cuando tenemos la colecta, pueden doblar la tarjeta así y poner la tarjeta dentro de la canasta, la cesta de la colección. Pero lo más importante es primero la oración de salvación. Y yo quiero dirigirnos en esta palabra de oración. Y si ustedes lo quieren repetir, de esta manera pueden acercarse a Dios y Dios acercarse a ti. Es muy importante darnos su nombre, su correo electrónico, teléfono y su dirección para que estemos en contacto. Hace mucho tiempo una persona llenó una tarjeta así y le pregunté unas semanas después si quería aclarar su intención de seguir a Jesús. Y me contestó, no, eso es algo entre yo y Dios. Ese es parecido a un esposo que se casó con su novia, pero no quiso hacer ningún anuncio. No quiso que ninguno sepa de la decisión que hizo. Al aclarar al llenar este papel, le vamos a llamar. Vamos a ayudarle a seguir, no vamos a ponerle una carga. Recuerden, cuando Jesús le dio este trabajo a Pedro y le dijo, cuida de mis ovejas. Este no fue un trabajo de castigo. Este fue demostración de su amor, de que quería trabajar a su lado. Y Dios tiene lo mismo para cada uno de ustedes. Oremos.